piensa reorientar sus políticas en materia de industria y empleo para superar la crisis de gobierno que vive Asturias? En primer lugar, Asturias no vive ninguna crisis de gobierno. Y, en segundo, pienso que sí, que se debe fortalecer las políticas de industria y de empleo. Claro que sí. Yo lo que pretendo es aplicar las medidas y los planteamientos que había en el programa con el que me presenté a las elecciones, y algunas reorientaciones habrá que hacer necesariamente. Por cierto, no van a ser en ningún caso alguna que tenga que ver con dirigir la extracción de carbón, por ejemplo, a las producciones que ustedes planteamos de grafeno, recuérdelo, ni a poner impuestos a las energías no renovables, ni gravámenes a las empresas que generen elementos obsolescentes, que todavía no sé muy bien lo que es, que era lo que ustedes llevaban en su programa electoral, pero naturalmente que dentro de las líneas fundamentales siempre uno debe estar atento a las circunstancias y se pueden cambiar determinadas políticas. Desde luego que para saber si Asturias vive una crisis de gobierno no hay que mirar al gobierno, hay que mirar cuál es la situación de la ciudadanía, una ciudadanía cuyas condiciones de vida cada vez están más lejos de las que viven aquellos que confunden su continuidad en el gobierno con la estabilidad y con la gobernabilidad. Y cuando miramos a la situación de la ciudadanía, especialmente en materia de empleo, no solamente nos encontramos con cifras que son desoladoras, el 48% de los jóvenes en situación de desempleo, sino que además ha empeorado las condiciones de empleo. Estamos diciendo que el 60% de los becarios no tienen ningún tipo de contrato. El número de precarios totales ha aumentado en un 20%. Las personas que tienen un empleo a tiempo parcial y encima no cobran a jornada completa. Estamos hablando de que la gente que tiene en una situación de paro de muy larga duración alcanza ya el 42%. Y eso va en detrimento, a continuación, y eso se nota, en los salarios, que se han reducido en casi un 7% mientras aumentan los precios. Y a continuación eso tiene un efecto en las condiciones materiales de la ciudadanía. La pobreza, las situaciones de dificultad aumentan en un 80%, lo que se conoce como tasa de privación material, y las personas que dicen tener problemas para mantener su casa a una temperatura adecuada llegan a un 10%, es el indicador que más ha aumentado. Estamos en el 5º puesto en el conjunto del país. Pero la situación se hace todavía más complicada y hace inviables los argumentos que utilizó en las primeras de las intervenciones cuando la ciudadanía compara su situación con la situación de agravio de otras zonas. La ciudadanía asturiana nota que la distancia respecto a Europa aumenta cada vez más, 12 puntos respecto a la media de riqueza de la Unión Europea, lo que hace que, claro, cada vez más gente se vaya más lejos y en peores condiciones. Eso ha hecho que de 130.000 personas que viven con origen asturiano fuera de Asturias, 30.000 se hayan ido en plena crisis. Son 30.000 personas solamente sobre los datos oficiales. La Mariana Granate ha dejado bien claro que las cifras podían ser mucho mayores. Basta que ver simplemente lo que pasa en el Reino Unido, que de las 30.000 personas reconocidas, 15.000 están afiliadas a la Seguridad Social. Estamos hablando que se podría multiplicar por 5. Pero es que la distancia no solamente aumenta respecto a la Unión Europea, lo hace respecto al conjunto de España, 6 puntos. Y eso hace que, además, la gente se vaya a otras comunidades. De Madrid no vienen aquí nada más que cuando se jubilan la mayor parte de las veces. Y esa cifra, 60.000 personas que se han ido durante la crisis, nunca la incluyen en el balance que hacen y por eso dicen que es que en Asturias tenemos más o menos el mismo nivel de inmigración que en otros sitios. Pues no es verdad, no es verdad. Pero es que además aumenta la desigualdad dentro de la propia Asturias y por eso la distancia entre las cuencas mineras y la zona rural aumenta cada vez más respecto no solo de la zona centro, sino que de las ciudades más grandes. Por tanto, estamos hablando de una falta de visión de conjunto y de que las políticas que están aplicando no solamente no contrarrestan los efectos generales, sino que aumentan la diversidad y la distancia. Y por eso, lleva uno a preguntarse por qué para usted Asturias no vive una crisis de gobierno, por una sencilla razón. Llevan 30 años gobernando con las mismas políticas, estarán muy atentos a los cambios de coyuntura, pero las políticas son las mismas y son los mismos nombres. Porque hemos pasado de la crisis industrial a la industria de la crisis. Se ha convertido en un negocio la gestión industrial que ustedes han protagonizado. ¿Saben por qué no supone para ustedes una crisis de gobierno? Porque tener 48% de desempleados, miles de emigrados, hasta hace bien poquito, no hacía que ustedes perdiesen votos. De la misma manera que en este país, cuando llega 2008,
Y dice, empieza la crisis, no, millones de personas ya estaban en el empleo. Lo que pasa es que tener a millones de personas desempleadas no se notaba hasta que para unos pocos bajó la tasa de enriquecimiento. Y cuando bajó la tasa de enriquecimiento, pidieron que hubiesen más despidos y más desempleo. Y de ahí surgieron dos reformas laborales, la del Partido Popular y la suya. Y eso hace que los picos de ERES que hemos sufrido en esta comunidad autónoma aumentasen precisamente en 2010 y 2012, 6.000 ERES, con más de 11.000 despidos entre 2008 y 2016. Ese es el resultado. Cuando tocaron a la campana y dijeron hace falta más despidos, más precariedad para recuperar las tasas de beneficio. Habla usted de reorientación, no me ha dado ni un solo detalle de cuál es la reorientación que piensa hacer. Yo, sinceramente, dudo mucho que, viendo el nombramiento que ha realizado, tenga pensado reorientar absolutamente nada, entre otras cosas, porque, sinceramente, creo que carecen de proyecto. Carecen, sinceramente, de proyecto. Y carecen de proyecto por una sencilla razón. Porque parten de análisis que no son correctos. Siempre le preguntan a los mismos, siempre se rodean de la misma gente. Y eso limita la capacidad de analizar cuál es la situación. Por eso lo más que puedo aspirar es a contarnos cómo evolucionan los datos en Asturias respecto a los datos generales, como si usted fuese el hombre del tiempo. Esa es la situación que estamos viviendo. Alimentan un sistema que es ineficaz con esos datos que no son correctos. Porque para cubrir su aislamiento político se tienen que rodear siempre de la misma gente. Por eso, 23 empresarios concentran el 50% de las ayudas del I+D+I y siempre se rodean exactamente de la misma gente. Así no pueden escuchar ni alternativas ni soluciones a los problemas que generan las nuevas coyunturas. Renuncian a instrumentos, porque lo que señalaba antes, ese problema entre el SEPEPA y las agencias de colocación está completamente relacionado. Es que ustedes renuncian a un instrumento como el SEPEPA para encontrar y orientar empleo y por eso solo se gestiona el 2%. Y lo que hacen es externalizarlo y hacer un negocio. Por eso hablo de la industria de la crisis. Y cuando uno no tiene proyecto ni voluntad política, ya solo le queda la propaganda. Por eso ustedes nos hablan de la industria 4.0 o del retorno de talentos. Y esto además contribuye a que, claro, propaganda que se convierte en fuente de nuevos análisis alimenta un círculo vicioso, porque al final ustedes se tragan su propio humo, no el de Arcelor, el suyo. Porque a esto hay que añadir, además, que estuvieran muy entretenidos con los escándalos de corrupción que hoy en día conocemos por los titulares. Alguno de ellos lo protagoniza el agitador de su pasión política, entiendo yo. Hitpa, Operación Ulla, Barredo, falta de transparencia en todos los informes de la Sindicatura de Cuentas respecto a IDEPA y a las inversiones en I+D+I. Pero, desgraciadamente, los problemas de la ciudadanía en Asturias no provocan dimisiones. No hemos llegado, desgraciadamente, a ese problema. Las dimisiones son por razones personales o por cambios de equilibrios en su partido. Pero fíjese, si compartiese su propia estrecha visión de lo que es una crisis de gobierno, todavía me atrevería a decir que usted sufre una crisis de gobierno. Los que le rodean, sus apoyos internos cada vez son menores. Los votantes socialistas han emitido un voto de censura con su pacto con Rajoy. Su principal aliado, el Partido Popular, piensa, frotándose las manos, que espera en el banquillo a que le dé usted el relevo, pero es que esperan en el banquillo de los acusados. Le echan capotes y flotadores con la mano izquierda, pero tampoco parece que vaya la cosa a salirle muy bien. Y además tiene una crisis de relato. Usted nos dijo que lo que hacía falta era que hubiese presupuestos para evitar el abismo. Al final hemos comprobado que con Rajoy y el abismo es perfectamente compatible. Y además, por último, tiene falta de equipo y por eso ha nombrado a un consejero cuyo único encargo es tapar al que protagoniza hoy en los titulares. Ya escuchamos de fondo que se está grabando el guión de Cuéntame. Ya nos van a decir un señor de buena planta que se fue a tiempo, supo dar el relevo generacional, hizo lo que pudo para salvar a su partido en un momento de crisis muy duro, muy difícil para todo el país. Ya, pero es que no estamos grabando un episodio de Cuéntame. Ni usted resolvió los problemas internos de su partido, no resolvió los problemas de Asturias. Y a usted lo que le echa es su gestión, su pacto con Rajoy y los escándalos de corrupción.